Hola amigos, bienvenidos nuevamente aquí a este podcast de Abriendo Círculos. Pues hoy recordarán que aquí en este espacio nosotros lo que pretendemos es aprender. Queremos también tener la oportunidad de conocer otros seres, otros personajes que nos van a compartir diferentes historias, diferentes temas. Vamos a ver aquí, los que se imaginen y los que no se imaginan, aquí los van a encontrar. Y bueno, el tema de hoy, vamos a abrir un círculo, el día de hoy un nuevo círculo, que vamos a hablar de las abducciones. Y qué mejor hacerlo de la mano de personas que se han topado de frente con este tema. Y pues me da mucho gusto saludarlos después de un buen rato de no verlos. Y pues les presento en primer lugar a Mercedes. ¿Cómo estamos, Mercedes? Hola, Mercedes. Muy bien, gracias, Víctor. Aquí estamos, todo bien. Qué gusto de verte después ya estábamos platicando hace rato, más de un año, pero mira, ya estamos aquí nuevamente. Pues ahora sí que para tus paisanos, ¿en qué parte de Argentina te encuentras? Yo en este momento estoy en Buenos Aires, En Buenos Aires, en pero Cava, ¿tú eres originaria de ahí? Capital Federal. ¿Tú eres Sí. originaria de ahí, Mercedes? No, soy originaria de Córdoba. De Córdoba. Ah, ¿Cómo? muy bien. No, no, muy bien. Y pues vamos con Gigi. ¿Cómo estás, Gigi? Hola, Qué gusto de verte bien, otra vez. ¿Y igualmente. tú de qué parte de Argentina? Yo de Córdoba capital, así decimos acá, de la ciudad Mira, de Córdoba. o sea que eres de donde nació aquí la querida Mercedes. Claro, y sí, Qué sí, tal curioso. cual. ¿Y tú sigues ahí, Mira en qué Córdoba? curioso. ¿Sigues en En Córdoba? Córdoba. Viajo, por ahí voy, vengo, pero sí. Ok, muy bien. Pues mucho gusto en saludarte. Y bueno, y les presento al caballero del grupo, porque aparte ellos forman un equipo, déjenme decirles. Y más adelantito vamos a platicar de este grupo, del nombre que tienen, por qué lo pusieron, cómo se integraron, cómo se conocieron. Esa es otra historia Otro que capítulo. crean, exacto, crean Sí. que va a estar bastante interesante. Y bueno, les presento al caballero, al Che, al pibe del equipo. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. No, hombre, al contrario, me da mucho gusto que verlos después de tanto tiempo y aparte me da más gusto porque creo que a partir de ahora nos vamos a estar viendo seguido. Ya les dije que saber cómo los extorsiono para que nos acompañen aquí seguido. Entonces, pero bueno, la idea es que podamos convivir, podamos platicar de muchas cosas porque aquí estos amigos traen un bagaje personal y en grupo, pues bastante interesante. Entonces, por eso estoy complacido de que pueda estar hoy, pero pueda estar más adelante para ir compartiendo con todos nosotros ese bagaje que traen. Entonces, pues no sé, Mercedes, en qué condición estás, porque estás media congeladita. Uy, quedó con la sonrisa, Mercedes. Pero bueno, vamos a empezar mientras Mercedes se organiza y se arregla. Pues yo quisiera empezar con las experiencias de ustedes. Yo sé que son muchas y pues es difícil para un espacio tan corto como el que tenemos aquí poder hablar mucho del tema. Pero sí me gustaría platicar parte de sus experiencias porque como les comenté hace rato, también me gustaría que hablaran de lo que hacen ustedes como grupo, ¿no? De cómo surgió, qué es lo que están haciendo, que es otro tema bien importante y bien interesante. Pero bueno, Gigi, empieza, platícame un poco cómo fue tu experiencia con esto de las abducciones, lo que tú consideres, cómo fue la primera vez que empezaste pues con esta experiencia, ¿no? Que hasta donde yo entiendo, porque si yo no sabía de este tema, déjenme decirles amigos que yo no conocía este tema hasta que contacté a estas chicas, empecé con las chicas y luego ya ellas me trajeron a Luis y entonces obviamente cuando sabía que iban a estar con nosotros en otro espacio, pues me tuve que meter ahí medio informarme porque no era un tema que yo conociera, que yo dominara, bueno, hasta la fecha ni lo domino, pero por lo menos me he informado un poco más. Con este antecedente, ahora sí, para los que no conozcan, ojalá que abran la mente porque es bien importante. Ellos no están aquí para convencernos de nada, y lo digo porque yo lo sé, ellos lo comentan. Es aquí compartir,
por si alguien está en ese canal, y eso lo vamos a platicar más al rato cuando les platiquen ellos qué es lo que están haciendo. Entonces, ya más adelante, pues les van a platicar quizás lo que algunas personas ahorita que nos estén viendo tengan esas mismas experiencias que ahora nos van a compartir ellos. Pero a ver, Gigi, empezamos. ¿Cómo fue tu inicio de estas experiencias? Me quedé pensando cuando hiciste la pregunta, porque si tengo que decir objetivamente, yo no sé cuándo fue la primera vez que fui abducida. Sí sé que fue desde niña. Tengo recuerdos de muy chiquita y sé más o menos la edad porque por la casa en la que yo estaba, porque después mis padres se mudaron y estuve en esta casa hasta los 5 años de edad. Así que tiene que haber sido antes de los 5 años. Tengo un flash, un recuerdo de estar en un patio de la casa donde yo sé que había algo ahí arriba. Más de eso no les puedo contar porque es lo único que recuerdo, pero sé que, por eso, si voy a pensar, ¿cuándo fue la primera vez? De seguro fue desde muy chiquita. A medida que yo fui creciendo, soy más consciente de lo que me iba pasando y seguí siendo abducida toda mi vida hasta de grande, hasta los 30 y pico años. Yo tengo 43 años, así que hasta los 35 años más o menos, sí, es que seguí siendo abducida. Y las experiencias, algunas pueden ser traumáticas, otras no tanto. De la que tengo recuerdo más vívido es de una de las oportunidades, de abducción estamos hablando, de ¿Sí? una oportunidad donde yo veo a Mercedes Mendiola. Lo que pasa es que yo no sabía que Mercedes es Mercedes. Yo la veo a ella en un mismo momento de abducción donde a mí me estaban haciendo ingresar a esa nave y ella estaba en la fila de humanos que estaban también esperando por entrar. O sea, éramos un grupo de humanos. Yo me doy cuenta cuando la veo a Mercedes en una entrevista. La reconozco, pero patente, patente, como decimos acá en Argentina. La reconozco que ella era una de las personas que estuvo en esa misma situación de abducción. Así que eso es lo que puedo contar también como anecdótico y un poco también cómo se forma el grupo. Ujú. Pero sí, han sido diferentes tipos de momentos. Yo les voy a hablar en general porque han sido muchas las abducciones, pero en sí me han dejado marcas físicas en mi cuerpo. También en una oportunidad han dejado marcas físicas en el domicilio donde yo vivía. Y yo tengo flashes, tipo flashbacks, de momentos. Si ustedes me preguntan si yo quiero recordar todo, y por ahí no tanto, porque no ha sido agradable para nada. De ver los alienígenas, de visitantes de dormitorio. Para los que no conocen qué es eso, es cuando te vas a dormir y ves una presencia, que ellos también en esas situaciones hacen abducciones. La cuestión es que después cuando soy de vuelta, después de las abducciones, siempre he estado muy cansada, un cansancio inexplicable porque te levantás de dormir, supuestamente has descansado y te sentís cansado, con moretones y marcas en mis piernas o en mis brazos, como si hubiese estado luchando contra algo, toda moretoneada. Y si yo me voy a descansar y estoy bien físicamente y no me he golpeado durante el día y no he pasado por nada que hubiese dañado mi cuerpo, ¿cómo puede ser que al despertarme me levanté con todas esas marcas? He tenido implantes físicos también en mi espalda, en la zona de las lumbares. Así que bueno, eso lo estoy hablando en general para que ustedes vean el tipo de experiencias que yo tuve en cuanto a lo que es abducción. Ahora, ¿tienes alguna que sea como que de las más relevantes que has tenido? Porque ahorita mencionas que has tenido inclusive implantes, ¿no? Entonces, Correcto, sí, sí. ese punto es interesante porque cualquiera de las personas que estos temas a lo mejor no los crean y todos tenemos la libertad de hacerlo, no. Podrían decir, bueno, pues a lo mejor fueron pesadillas, a lo mejor durmiendo se cayó de la cama y se le hizo el moretón, lo Claro. que tú quieras. Pero cuando ya estamos hablando de implantes, ya es otro nivel. ¿Sí me Ujú. explico? ¿Tú recuerdas cómo
o tienes idea de cómo fue ese asunto? Lo de los implantes, ¿cómo eran? Para empezar, ¿cómo eran esos implantes que tú Bien, descubriste? yo tuve, con seguridad, al menos tuve 2 implantes en la zona lumbar. Eso era cuando yo era preadolescente, a los 13 años. Siento una molestia en mi espalda, como un dolorcito, una molestia, y me tocaba como una bolita. Entonces yo acudí a mi mamá, que yo vivía con mi mamá, y ella me miró la zona, apretó bien fuerte, porque yo le insistía que ahí yo tenía algo, lo sentía, pero no me lo podía ver. Claro, que estaba en la Entonces, espalda, claro. claro, claro, tal cual, y en una zona que como es difícil mirarse, aunque te mires en un espejo no alcanzás a detectar. Pero yo Ajá. lo que me molestaba era el dolor, un dolorcito, como una molestia, ¿no? No muy fuerte, pero era molestia. Entonces ella me apretó, como quien va a sacarse un Ujú, punto negro, no sé, un ujú, granito, pero ella me ajá. aprieta la piel y sale este objeto que era una esfera con bordes irregulares, ¿sí? Pero esférico, color plomizo, no llegaba a ser negro, negro, era un plomizo, y estaba recubierto de una película blanquecina, como si fuese grasa. Mi mamá lo que menos pensaba es que era un implante alienígena, no se hablaba de estos temas en mi casa, en los 90, una familia de Córdoba común y corriente, no se hablaba de eso. Entonces ella me dice, mira, se te ha metido un bichito de esos de la madera, tipo termita, y me lo dio, lo tenía, yo lo tuve en mis manos, y yo lo veía así, y la verdad que la textura y todo no era de un bichito, parecía una piedrita chiquita. En mi mente yo sabía que eso no era un insecto, pero todavía no tenía el recuerdo vívido de qué era, pero estaba segura que no. Entonces pensé en ir a buscar, mente de niña, ¿no? Un martillo para pegarle, porque yo pensaba, digo, si esto yo le pego y se aplasta, es un bicho, y si no es un bicho. Bueno, la cuestión es que se me cae a mí. Yo no lo pude encontrar más y lo busqué y barrí y no lo encontré más, se me perdió. Pasa más o menos un mes y vuelvo a sentir la molestia en el mismo lugar y otra vez la misma secuencia. Mi mamá otra vez se fija, me extrae algo de ahí y me vuelve a decir otra vez un bichito de la madera. Yo hoy me doy cuenta, o sea, no es coherente, como tantas veces un bichito de la madera se va a meter en el mismo lugar. ¿Cuántas Ajá. probabilidades puede haber que un insecto se te meta en la piel? Y en ese punto, no era por supuesto un insecto, me saca, pero este ya era de otra forma, era igual que un granito de arroz del mismo tamaño, pero con el color plomizo, la misma textura que el anterior y también recubierto con esta película blanca. Yo ahí un poco más bicha, yo lo guardé, porque yo dije, esto, no, porque no me cerraba, no porque yo estuviese pensando esto es alienígena, no, a mí algo no me cerraba de todo esto. Y lo guardé en una cajita musical que aún la tengo, por ahí algún día se las voy a mostrar, ahí la tengo. El tema es que nadie tocó esa cajita musical, nadie sabía que yo había puesto eso ahí. Yo me quedé callada, porque ¿qué le iba a discutir a mi mamá? ¿Qué íbamos a decir? Pero Gigi, Desapareció. creo que hay que hacer un hincapié aquí en que en esos tiempos tú no estabas conectada con cuestiones de alienígenas y ese tipo de cosas. No, para nada, para Simplemente nada. te surgió, te sucedió, salió y como dices, la primera, por lo que entiendo, fue una bolita y la segunda fue Sí, como un arrocito. No sé, ya no fue sí, el mismo, ovalado. fue diferente. Sí, sí, claro. Pero No bueno, tenía contacto con el tema alienígena, salvo una cuestión que después yo tocado, ¿no? Lo único que yo tenía de contacto de tema alienígena era lo que mi abuelo materno, lo que él, una experiencia que él tuvo, que él siempre la contó, como una anécdota y nada más. ujú, Pero sí, él tuvo un contacto muy, muy cercano con una nave y bueno, y sucedió una situación bastante agresiva y particular en ese momento. Él siempre contaba lo mismo, y era una persona que no creía en nada, y si él lo contaba es porque realmente le había pasado. Era lo único que en ese tiempo yo sabía de ovni y estas cosas. ahora, después de los implantes, Gigi, ¿tuviste alguna otra experiencia? Porque Claro, sí. esto de los implantes, en qué edad andabas? ¿Te Tenía 13 recuerdas? años.
O sea, Era lo una de los niña que dos, entraba en la adolescencia. pero los dos implantes fue en la misma época, fue seguidito Sí, por lo con que un mes de comentas. diferencia. Ok, Con un mes de diferencia, uno y el otro. ok. Y Sí. después de eso, ¿tuviste algo así que te fuera más impactante que ese tipo de experiencia? Y la verdad que sí, porque más impactante que los implantes, en mi opinión, ha sido todo lo que viví durante toda mi vida, los contactos con estos seres alienígenas, con distintos tipos de seres alienígenas, pero mis contactos más frecuentes eran con seres tipo nórdicos. Hoy le pongo nombre a eso porque hoy lo entiendo, hoy lo investigamos con los compañeros, pero en esa época que a mí me pasaba, yo no decía, ah, este es un extraterrestre de tipo nórdico, no, porque no estaba en el tema de la investigación. O sea, yo simplemente era lo que me sucedía. Pero sí, fui contactada durante toda mi vida y esas experiencias fueron bastante fuertes, hasta que un día dije, basta, que ya era a mis 30 y pico de años, en el año 2017. Ah, entonces hiciste un buen Este, recorrido con este tipo de experiencias. toda mi vida ha sido. Porque de chica, si bien sí fui abducida y todavía no tenía conciencia qué era lo que estaba pasando, yo tenía contacto con otro tipo de seres que seguramente eran estos mismos que a medida que la persona va creciendo y entonces va madurando y la forma de pensar y la personalidad se va gestando, ellos se iban adaptando a mis estadios biológicos, porque sí, de chiquita yo veía seres y para mí eran mis amigos invisibles, invisibles Pero, para los otros, ¿y porque yo los veía. sabes si había algún objetivo? ¿Has descubierto si había un objetivo por el cual tú fuiste fuiste la Sí, elegida? sí, y feo. Cuando uno dice el elegido suena como que es alguien especial, y no, no, es muy feo ser el elegido, No, en mi caso. yo creo que aquí es como cuando a alguien lo asaltan en la calle, ¿no? Tampoco es así Claro, como, sos ay, el qué bárbaro. elegido. O Por sea, eso, esa palabra fue el que elegido, te tocó, ¿no? Digo, claro, fui el elegido. no descarto que a lo mejor sí haya gente que sí de veras diga, vamos por este ser, ¿no? Claro, Pero claro. vamos, Sí, sobre sí, todo sí, cuando, como tú dices, tú no estabas involucrada en el tema en sí y te tal empieza a cual. suceder, te empieza a suceder, te empieza a suceder. Y no fue un momento casual, por lo que nos estás comentando, No, para nada. fue Todo algo fue continuo, continuo. armado. ¿Hasta Sí. la fecha tú sigues con este tipo de experiencias o no? No porque yo no quiero, porque yo entré en conciencia del verdadero objetivo que estos seres tenían conmigo, que en mi caso, para responderte esa pregunta, Ujú. en mi caso ha sido estudiarme tipo conejillo de India toda mi vida y por eso pienso que los implantes eran para rastrearme, porque por donde yo iba, no importaba si estaba en Córdoba o en otro lado, ellos estaban y me pusieron en distintas situaciones como que ellos estaban investigando el comportamiento de un ser humano ante ciertas situaciones y emociones fuertes, ya sean de extrema felicidad o situaciones de tristeza o de miedo. Entonces ellos estaban siempre en esos momentos que hoy entiendo que también los produjeron ellos eh, para estudiar eso, porque son expertos en el control de las emociones humanas y de replicarlas. Entonces yo les serví, lamentablemente les serví para eso, además de obtener energía de mi persona, porque se alimentan también de la energía. Así que hasta que me hago consciente de todo esto y es cuando entonces yo dije, basta, hasta acá llegaron, donde yo supe decir que no, porque sin querer durante toda mi vida yo les abría la puerta y les daba el consentimiento para actuar sobre mí. Lo que pasa es que ellos te engañan. No, no era, o sea, no era un consentimiento de sí, vengan y háganme esto, esta maldad sobre mi cuerpo, no. Yo pensaba que ellos tenían un objetivo bueno conmigo, entonces yo siempre les abría las puertas, siempre los escuchaba. O sea que entonces, por lo que dices, tú iban por ti, por las energías, básicamente. Ese sería como que uno de los Tal motivos. cual, y porque además ellos intentaron, y en un tiempo digo que lo lograron, que ellos querían que yo forme un grupo de personas, de Mm. contactados, que forme un grupo de contacto,
que lo lleve a Capilla del Monte, que para los que no conocen es una zona caliente, digamos, en Córdoba, en las sierras de Córdoba, donde hay mucha actividad ufológica. Y ellos querían que yo convoque gente, que forme un grupo, me lo decían, me incentivaban, que había que traer luz a esta tierra y todo lo que en general les dicen a los contactados. O sea, yo fui una contactada, netamente y tal cual la palabra lo dice. Pero bueno, no les salió bien el plan. Oye, Conmigo, o sea, les arruiné el plan. en cuanto a la Sí. abducción, ¿tú supones que fuiste abducida cuando te pusieron los implantes? ¿O Sí, en qué momento? no lo supongo, eso ya hoy ya tengo la seguridad de que ha sido Ah, ya así, tienes la certeza, ok. porque, claro, porque cuando, si bien eso me pasó a los 13 años y yo ahí no entendía bien qué era lo que había pasado, cuando ya empiezo a entrar en conciencia y empezar a darme cuenta de muchas cosas, empiezo a recordar. Y tengo el recuerdo de dos seres grises, acá hago así porque estaban acá, así, a esta altura mía, recuerdo sus caras, seres grises de esos peticitos, Ujú, ujú. bajitos. Y ellos me estaban colocando los implantes. Y ese fue otro momento, y ahí cada vez más y se me empezó a desencadenar todo, muchos recuerdos donde ya eso me permitió ponerles un freno. Pero en esa misma época en que me estaba dando cuenta, sufrí más abducciones más, diríamos, agresivas, donde yo ya me levantaba muy cansada. Evidentemente estaba en una lucha de poderes, digamos así, de dominación, a ver quién puede más. Me sometieron bastante durante esa época, hasta que hice con todas mis fuerzas, y hubo una persona que me ayudó en ese momento, que fue William Criado, que yo lo admiro muchísimo y lo respeto, porque siempre toda mi vida le voy a estar agradecida y lo voy a seguir diciendo. Esa persona de una forma totalmente desinteresada me ayudó a mí, y gracias a él yo termino de recordar muchas cosas, y es donde termino de entender que estos seres hay que ponerles un freno y que basta con la simple voluntad de uno. El tema es llegar a ese punto donde uno se hace consciente. Si no estás consciente de esto, ellos siguen actuando. Ok, que es obviamente un poquito también es algo de lo que ustedes, por los cuales ustedes se unieron, que lo vamos a ir platicando más adelante, y pues cosas que han descubierto, supongo, en todo este recorrido que traen, ¿no? Pues vamos con Mercedes. A ver, Luis, ¿tú tienes alguna experiencia? Yo sí, yo conozco de Gigi, conozco de Mercedes, pero de Sí, tu sí. caso no sé si tuviste alguna experiencia o ahora sí, ¿cuál es tu historia? En mi caso particular no fue tan espectacular como lo de las chicas, pero sí desde chiquito, siempre lo recuerdo eso, desde chiquito llegaba a la hora de irse a dormir, me acostaba y al poco tiempo, sin siquiera estar dormido, yo veía que me elevaba con mi cama. Me elevaba, veía los techos de mi casa, los techos de la casa del barrio y me iba para arriba. Durante mucho tiempo me pasó eso, te estoy hablando de 8 años, 10 años más o menos. Ajá. Este, eso fue el recuerdo que tengo de mi temprana juventud. Después, más adelante, siempre la curiosidad, siempre el deseo de averiguar qué más allá del cielo, siempre eso. Me involucré ya en los años 80, fin de los 80, 90, me involucré en uno de los grupos de contacto más importantes que tuvimos acá en Buenos Aires y en Argentina, creo. Y ese grupo de contacto, bueno, justamente preparaba a la persona para el contacto con los seres, con los hermanitos, como decían ellos. Ujú. Y bueno, por supuesto, habían comprado una fracción de tierra muy cerca de Capilla del Monte, donde hacían los retiros y demás. Estuve en varios de esos retiros, sí, vi luces, como la mayoría de la gente lo suele ver ahí en Capilla del Monte y demás, pero yo no recuerdo haber tenido un contacto con los seres de la manera en que lo recuerda Gigi y Mercedes. Pero Y alguna sensación, pon tú, no sé, en esas experiencias a las que ibas, independientemente de ver las luces, sí. ¿sentías algún otro tipo de cosas, no sé, vibraciones o cosas de ese tipo? No, nada más Sí, experimentabas sí, ver las luces, ¿sí?
No, sí, sí, sí. Hablaste, mira, me hiciste acordar. Sí, el tema de vibraciones, sentir las presencias al lado de la gente del grupo. No las veía, pero sí las sentía. Mira, me recuerdo una noche, habíamos subido a un lugar que son sierras, ¿viste? Son montañas bajitas. Y en la ladera de una de las sierras estaban construyendo un lugar para hacer meditaciones. Y habíamos ido ahí con un grupito, éramos 4 o 5, y eso estaba como a 2 o 3 kilómetros del lugar principal. Y me acuerdo que nos quedamos porque estaba tan lindo, había como un arroyito que bajaba, estaba muy lindo. Y nos agarró la noche. Y cuando te agarra la noche ahí en esos lugares, no ves nada, pero no ves nada, estamos perdidos, me acuerdo. Me acuerdo cuando se lo contaba a mi señora, me miraba en ese momento, ¿no? Como pensando que habrá tomado allá, ¿no? Ya lo ¿Con quién perdí, habrá? dice, ya lo Ya perdí. lo perdí. Bueno, yo le contaba esto, las chicas ahora se van a entrar, porque me estoy recordando, mira. Eh, Literal lo que te digo, yo vi seres parecidos a hadas, a las hadas que se ven alados, eran de un tamaño así más o menos. Ah, eran pequeños. Sí, eran pequeños. ¿Y sabes qué pasó con esos seres? Eran muchos, ¿eh? Me acuerdo que se acercaron ahí donde estábamos nosotros y cuando nosotros intentábamos acercarnos, se corrían. Y se corrían un poquito más y se corrían un poquito más. ¿Sabes qué estaban haciendo? Nos llevaron hasta el lugar en donde estábamos nosotros. Nos guiaron. Y Ujú. fue impresionante eso. Esa fue una de las más vívidas que tengo, de las experiencias más vívidas. Después como todos los grupos de ese momento, no sé ahora cómo estarán, no sé ahora cómo serán, pero era un grupo que estaba, digamos, bien, bien, bien con la onda de la nueva era, la New Age. Ujú. Entonces, te encontrabas me acuerdo que el curso de telepatía para poder comunicarte con estos seres, sí, ese curso ya lo había hecho. Después tenías por otro lado meditaciones que tenían que ver con la Virgen María, meditaciones marianas. Después tenías otros grupos que rezaban el rosario y así un montón de cosas. Y por supuesto que en mi afán por querer saber, por querer encontrar más, me acuerdo que me fui a un grupo que hacía meditaciones marianas. Y en una de esas meditaciones sí veo literalmente cómo se forma un torbellino en el medio del grupo. Un torbellino que rápido a girar, venía desde el techo, baja ahí y veo un ser con una especie de capa, una especie de turbante o algo así, que se lo comuniqué al que guiaba. Y me dijo, no, es la Virgen que bajó acá. Y después otro empezó a entregar mensajes que en ese momento esa supuesta Virgen le estaba dando. Después, bueno, ver cosas también, saliendo de ese grupo vi una nave que estaba camuflada en una nube. Eso también me acuerdo de haberlo visto. Esto te voy hablando de pleno centro de Buenos Aires, a 2 cuadras de la Plaza del Congreso. ¿Tú vives en ¿Sí? Buenos Aires, Luis? Nací en Buenos Aires y vivo en Buenos Aires, en la provincia de Ok, Buenos Aires. qué curioso, mira. Sí, sí, sí. Mercedes nació en Córdoba y está en Buenos Aires. Y tú estás en Buenos Aires. Bueno, hay conexión ahí con las ciudades y la zona, Sí, ¿no? sí, Entonces eso sí, es sí, sí. interesante. Pero bueno, me quedo ahorita con algunas cosas pendientes contigo, Luis, porque tengo Sí, algunas dudas que te voy a preguntar ahorita, pero me quiero ir un poquito con la historia de Mercedes. Bueno, yo Mercedes sé una parte en la que fuiste abducida en un platillo, pues, ahí sí tú te viste en ese lugar. ¿Nos puedes platicar esa experiencia? Pero me gustaría que nos platicaras el antecedente, qué sucedió un poquito antes de eso, no sé, días o si hubo algún previo o de repente te sucedió esta experiencia. Con respecto a lo previo, era una vida totalmente normal de cualquier mujer que en ese momento jugaba a ser empresaria. Lo que sí tuve mi primer avistamiento cuando yo tenía 13 años, que con Gigi hemos estado sacando cálculos, cuentas y concatenando situaciones en las que muchísimas cosas hemos coincidido. Por ejemplo, a mis 13 años yo he visto nave, ella a los 13 años ha sido implantada, por ejemplo. Qué Y como interesante, eso, ¿eh? bueno, hemos estado viendo.
hemos estado viendo otras cosas en las que, digamos, todo lleva a esta conexión que tenemos, ¿no? No solo nosotras dos, sino también con el equipo, o sea, con Luis incluido. Y mi experiencia fue que una noche del año 2007, no tengo preciso el mes, yo me voy a dormir y cuando entro en uso de razón, me veo en un lugar en donde empiezo a observar y era algo circular, paredes metálicas de color gris plomo y delante mío tenía tres seres, hacia adelante, medio hacia la derecha, tenía tres seres. Y detrás de estos tres seres se avistaba el tablero de comando, que era una nave. Y cuando miro hacia abajo, yo estaba totalmente sorprendida porque no entendía nada de lo que me estaba pasando. Entonces miro hacia abajo y veo que estoy flotando y debajo mío se cierra una escotilla debajo de mis pies y quedo parada sobre el escotillo. Estábamos en el espacio porque yo al mirar hacia el frente, que veía arriba del tablero de comando, estaban las típicas ventanitas de, de la nave que se veía para afuera y se veía todo oscuro, ¿no? Entonces yo me preguntaba a mí misma en ese momento, ¿qué estoy haciendo acá? Y muy sorprendida porque, como te dije antes, no entendía nada. Entonces, uno de estos tres seres, el que estaba en el medio, telepáticamente me dice, no te preocupes, no tengas miedo, estás acá porque te queremos mostrar algo. Entonces, bueno, yo los quedé observando. Estos seres eran más o menos de 1,80 m de alto. La cabeza era, parte del cráneo era ovoide, las orejas parecidas a las nuestras, un poco más grandes, los ojos también parecidos a los nuestros, pero más grandes, de color negro. Tenían nariz con orificio, boca como si fuera como la nuestra. Eh, lo que el tema de los rasgos parecían ser tipo humanoides, la parte de las mandíbulas así era muy lineal, la piel era como si fuera la nuestra, pero ponerle un filtro grisáceo y muy lisa, tipo como si fuera, si la tengo que comparar, como si fuera látex. Estaban vestidos con un mameluco ceñido al cuerpo, color metálico. No tenían cinturón, no tenían ningún tipo de simbología y me invitan a pasar a un compartimento que estaba hacia el lado de mi derecha. Así que cuando entramos, cuando miro, me llevo la sorpresa que ahí había camillas en donde había muchas personas que estaban acostadas sobre esas camillas y conectados a una aparatología. Eran todos humanos. Lo bueno de eso que no había niños, eran todos adultos. Ujú. Teóricamente estaban desnudos, por lo menos el torso, porque estaban tapados hasta esta altura del hombro con una especie de sábana, y se le veía de los hombros hacia arriba, digamos, desnudos. Entonces, el mismo que se comunicó conmigo primero, me dice, no tengas miedo, no te asustes, todos los que están acá están porque queremos estudiar a la humanidad para poder ayudarlos. Y el que esté enfermo va a ser sanado. Entonces yo me quedé observando esa situación y cuando vuelvo a tener uso de razón ya estaba de nuevo en mi cama. Me despierto y yo digo, ¿qué pasó? ¿Fue real? ¿No fue real? ¿Fue un sueño? ¿Qué fue? Porque en realidad no sabía lo que había sido. Transcurrieron los días y empezaron a suceder cosas, como por ejemplo, tener déjà vu, eso fue una de las primeras cosas que me sucedió. Empecé a tener déjà vu día 3, día 4, día 5, día 10, día 20, día 30 por día, en un periodo de más o menos 2 o 3 meses, y era constante. Esta experiencia que tú tuviste, ¿tuviste miedo en el momento que estabas ahí en el platillo?
o lo sentiste así como, no sé, como con pura curiosidad? No sé, cuál fueron tus emociones Eh, ahí? no tuve miedo, estaba más bien muy adrenalínica y así como encima de eufórica, de que no, primero que, como te dije antes, no entendía nada, que no sabía por qué tenía que estar ahí, para qué tenía que estar ahí, y digamos, y era como toda una sorpresa con lo que me encontré en esa experiencia, ¿no? Bueno, mire, yo sé que tienen muchas cosas que nos podían compartir, pero como les decía, no tenemos mucho tiempo que nos alcance y todavía quiero llegar al grupo, a lo que hacen. Pero en base a lo que nos platicaron, tengo algunas preguntitas para no irnos así como así tan simples, ¿no? Entonces yo me iría en el caso de Gigi. ¿Tú después de todas estas experiencias sientes que cambiaste en algo tú? O sea, no sé, modificaste algunas actitudes, te volviste a lo mejor más temerosa, a lo mejor más echada para adelante, a lo mejor empezaste a sentir cualidades, así como decía ahorita Mercedes de déjà vu, etcétera. Entonces, ¿tú tuviste alguna situación así después de tus experiencias? Sí, ahora que me haces pensar, buena pregunta. Donde yo, bueno, como para mí era el día a día esto, ese era yo, no sentía cambios, salvo en la oportunidad que, tal vez, yo la considero como la más fuerte, pero tal vez es porque fue la más vívida y la que más recuerdo, que fue esta experiencia que yo siempre cuento cuando estuve en Capilla del Monte, y ocurre en realidad en Capilla del Monte, pero entre el Cerro Las Gemelas y el Cerro Uritorco. Son dos cerros de las sierras de Córdoba. Después de esa experiencia, yo los días posteriores me sentí muy rara. Es como que no entendía bien el tiempo. Yo sentía como que el tiempo pasaba de una manera diferente. Me cuesta decirlo de una manera para que me entiendan. Es como que yo hacía mi rutina, físicamente estaba haciendo mis cosas diarias, pero como que no estaba ahí. Es como que mi mente estaba en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Ujú. O mi cuerpo físico haciendo las cosas del día a día, pero mi cabeza estaba como en otro lado. Situación confusa. Y sí tuve algunos episodios de tiempos perdidos, por ejemplo, de levantarme una mañana, como todas las mañanas, y salir a hacer mi rutina. Yo en ese tiempo estudiaba, de irme a la facultad y llegar y no encontrar a nadie. ¿Y qué pasó acá? Y resulta que no era ese día, era un fin de semana y no había nadie por eso, y muy confundida. Eso es lo que te puedo decir, que raro que me pasó después de esa experiencia tan fuerte y tan físicamente cercana a estos seres y consciente, porque ellos te borran. Por eso uno tiene flashback y pequeños recuerdos, al menos yo, pero esa es la que recuerdo bien desde el momento uno, que fue a las 11 de la noche, 23 horas, hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Fue toda una experiencia que pasó lento en tiempo humano, pero la sentí como que había pasado rápido. Luis, tú me platicas que estuviste en varios grupos, tuviste estas experiencias que tuviste y pues la misma pregunta, ¿tú también sentiste algún cambio con este tipo de cosas? Porque me llama la atención que andabas entre la Virgen y entre los extraterrestres y demás. Yo después les voy a platicar algo pues ahora sí que al tiempo lo he ido más o menos como descubriendo y quiero que ustedes me lo comenten a ver si estoy en lo correcto o no. ¿Tú tuviste alguna consecuencia, por así decirlo, de todas estas cosas? ¿Perteneces actualmente a algún grupo o no? Sí, sí, pertenezco a un grupo y estoy ¿Ok? profundamente arraigado con el grupo El Despertar del Engaño. Es el único grupo del Bueno, que bueno, no, estoy. pero aparte, de ese vamos a platicar ahorita. No, Pero no pertenece a algún otro no, de los que pero estuviste antes, no. te resumo, Víctor. En ese momento en que estaba en plena búsqueda de todo, estaba en búsqueda y ya no sabía ni qué estaba buscando, pero estaba buscando algo. Y empezaron los temas en mi casa, por ejemplo, las parálisis de sueño. Yo vivía, me acuerdo, en un edificio en el piso 11. Unas cuantas veces por semana, a la noche me pasaba que abría sola, entraba un súcubo. ¿Sabés qué es un súcubo? ¿No?
Bueno, ahora es una terminología del medioevo que se utilizaba para definir demonios, ¿sí? O sea, según la religión del medioevo eran demonios, varones o mujeres, que ¿Me puedes entraban. repetir el nombre? El nombre. Sí, súcubo era el demonio hembra, Súcubo, digamos, ¿ok? súcubo, y el Ujú. otro, el varón, era el íncubo, que, bueno, como te digo, piso 11, una ventana muy, muy, pero muy pesada para abrir, se abría la ventana y por ahí entraba, yo lo veía entrar pero me volvía loco. Lo tuve muchísimo tiempo esas visitas así. ¿Y qué Eh, sucedía en esas visitas, Luis? ¿Qué sucedían? Encuentros casi sexuales. Ah, no me digas. Sí, sí, sí. Te digo, no eran placenteros, O sea, pero ¿eh? eran encuentros sexuales, pero bueno, casos sexuales, pero Mira, terroríficos. la típica parálisis de sueño. Estaba despierto, no podía, y ya sabía que iba a venir porque se me paralizaba el cuerpo, no me podía mover. Mi señora al lado durmiendo, no sabés cómo dormía esta mujer, plácidamente, ¿viste? Ay, pero envidia me daba como dormía. Y me acuerdo que, Mientras el marido dándole vuelo a la hilacha, como decimos por acá. pero pará. Entonces me acuerdo que se abría, veía cómo se abría esa ventana pesada, ¿viste? En piso 11 con el viento que hay en esa altura. Sí, Y imagínate, claro. se abría la ventana y por ahí entraba. Sí, me acuerdo bien, pelo largo, no puedo decirte rubio, pero sí blanco, brillante, túnica larga. Y venía y se me ponía acá, así. Y me acuerdo que se me ponía tan cerca, pero tan cerca que yo estaba mirándolo. Era una mujer, por eso, era una mujer sin duda, ¿viste? Y empezaba a recorrerme todo el cuerpo. Empezaba a recorrerme todo el cuerpo. Yo sentía que literalmente me tocaba todo el cuerpo. Me tocaba todo el cuerpo. Y yo intentando mover mi mano para tocarla a mi señora que se despierte, que me ayude. Y no podía. Era terrible esa sensación. Era terrible. Hasta que las últimas veces, me acuerdo que no sé de dónde saqué fuerzas y la pude rechazar. Y lo pude rechazar. Pero las últimas veces ya me estaba ahogando. Literalmente me estaba ahogando, me estaba quedando sin aire. Pero qué tantas veces te sucedió esta situación, Luis? No tengo un registro cronológico, pero durante un año fueron muchísimos meses. Wow. Y al Y principio, siempre era el mismo patrón o sí, variaban no, las siempre era el situaciones? mismo, siempre era el mismo. Muy pocas veces me sucedió que sentía que entraban por la otra ventana, pero siempre el mismo, siempre el mismo. Estando ahí en mi dormitorio con mi señora, se abría la ventana, que yo cerraba específicamente, ¿eh? Cerraba y te aclaro, la trababa, ¿viste? La ventana se abría igual como si nada. Oye, consideras que era el mismo ser o los mismos seres cuando llegaban ahí o a veces eran diferentes? Era el mismo ser. ¿Y Sí, sí, sí. en qué edad andabas ahí? Y a ver, te digo, andaba en los 38 cerca No, de los pues, 40 andaría. no, pues todavía eras No, un 30 y pibe. pico. Sí, 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 30 y pico. Eso fue durante ese tiempo. Y después una sed, una desesperación por, por aprender la Biblia. Te aclaro que yo nada que ver con las religiones hasta ese momento. Si Ujú. bien había rezado el rosario, que me pareció absolutamente aburrido, ¿viste? Eso de andar repitiendo y todo eso, para mí era aburridísimo. Ajá. Entonces dejé de hacerlo en el grupo, no lo hacía. Aparte otra cosa, yo escuchaba que en el grupo te decían, bueno, si vos querés pedir algo a Dios, pedíselo primero al santo de turno, al que te toca a vos, que ese santo de turno, al que te toca a vos, va a interceder ante la Virgen va a interceder ante Jesús y Jesús va a interceder al Padre para que te den lo que vos necesitas. Y yo siempre decía y digo lo mismo, tanta burocracia tiene que haber. Esa es la pregunta que siempre me hacía, ¿viste? Ah, Entonces, claro, claro. esa pregunta me hizo dejar todo eso, ¿viste? Yo decía, no puede Ujú. ser tengo que aguantar la burocracia en una oficina estatal y encima burocracia en el cielo. Intermediario, no. Entonces, Bueno, oye, pero entonces te pusiste a leer la Biblia como esperá. tal, o sea, no llevándolo como si fuera un libro de texto de determinada religión, ¿no? Sino No, no, tú es te que en realidad enfocaste a la Biblia como lo que es si en simplemente. realidad vemos a la Biblia desde el punto de vista de afuera de la religión, es un libro de historia. Es la Ujú. historia de un pueblo, ¿sí? Porque es así. La historia de un pueblo en el Antiguo Testamento y a partir del Nuevo Testamento es la historia de un personaje
fenomenal que fue Jesús, si Ujú, lo vemos desde el punto de vista de afuera de la religión. Pero yo en ese momento no sabía nada y ujú. quería aprender la Biblia y me acuerdo que llegué, y bueno, me puse a averiguar. Me fui a la iglesia católica y el cura me dijo, no, pero no podés. Vos tenés que entrar a un seminario. Sos casado, tenés 2 hijos, no, si querés venía acá, te enseñamos algo, pero nada, no, yo no, yo quería aprender. ¿Viste? Ajá. Estaba fascinado, quería aprender. Me fui, me acuerdo que averigüé acá en Buenos Aires un seminario, pero no era católico, era evangélico. Mis hijos iban al colegio de los hermanos maristas en Buenos Aires. Ah, ¿Sí? mira, yo también estuve en la escuela marista. ¿Estuviste? Sí. Sí, sí, los hermanos maristas. Y bueno, Ah, un día los voy a buscar y en la puerta de entrada veo un cartelito que decía curso bíblico, anotarse tal día. Imagínate cómo fue, Víctor, me tiré de cabeza ahí. ¿Viste? De cabeza me tiré. ¿Qué más quería? Era lo que yo buscaba. Llego a la primer clase del curso bíblico. Estaban ahí 2 hermanos que eran los que nos iban a enseñar. Ah, yo no tenía nada, ¿eh? No sabía qué comprarme, porque algunos me decían, no, vos tenés que tener la Biblia católica, no, otros me decían la King James, no, otro la Reina Valera, no, bueno, la infinidad de Biblia que hay. Y yo no sabía, dije, bueno, no me compro nada porque no sé. Y bueno, llego ahí y te lo resumo, hicieron un sorteo, el primer día un sorteo de una Biblia para la gente, para los 25 que había. ¿Y quién se ganó el sorteo? tú, seguro. Yo me gané el sorteo con la Biblia, ¿sabés qué felicidad que tenía? O ¿Vos sea que sabés ahí, qué? o sea que ahí te dijeron tú qué tenías que leer. O sea, te llegó de allá arriba qué tenías que leer. Sí, 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 ahí Muy bien. empecé. Y Ujú. después cuando empezamos de nuevo con el tema de la burocracia celestial, porque los hermanos maristas, imagínate lo que son también, que Sí. bueno, que tenés que ir ante tal, para que la Virgen tal, tal, bueno, seguimos con la burocracia y yo no me conformaba con eso. Aparte de esa Biblia que me habían dado, decía otra cosa que lo que ellos me enseñaban. Ahí había algo que a mí no me conjugaba. Bueno, un pariente mío me dice, mira, yo estoy yendo a una iglesia evangélica. Ahí te enseñan la Biblia de verdad. Y le digo, bueno, voy a ir a probar. Y bueno, cuando fui me acuerdo que lo primero que pregunté, ¿acá enseñan la Biblia? Acá te damos curso, lo que vos quieras, dije. Y fue así. Y me quedé en la iglesia evangélica. Oye, Luis, pero a ver, esto de la religión, Sí. iba a la par de, o sea, ¿cómo estuvo? Tú empezaste con esto de de los A ver. grupos y de ir a ver, etcétera, etcétera. Tú esto de la Biblia y este tipo lo buscaste así como pensando usarlo como una protección con los seres o nada que ver, o es otra historia Nada, totalmente no, nada que diferente. ver, porque en ese momento para mí los seres eran todos buenos. Ah, ¿ok? Imagínate que ahí en el grupo estaban los escritos y los mensajes del comandante Ashtar Sheran, que Ujú, era lo que estaba en ese momento en boga. No sé si ahora seguirá, ¿no? ujú, ujú, Y todos eran mensajes de paz, de amor, de misericordia. Eran todos esos mensajes así. Lo que menos pensaba yo en protegerme de estos seres. Porque alguien, no me acuerdo quién, me había dicho, mira, muchas claves están en la Biblia. ujú, ¿Sí? Entonces, por eso fue. Ahora, llego a la iglesia evangélica y los evangélicos, no sé si vos sabés cómo son básicamente, ¿no? Si no es de Dios, es demonio. Es ujú, así, ¿viste? ujú, ujú. Es así de contundente. Entonces, claro, yo intenté contar de dónde venía, me dijeron, no, pero eso es todo del demonio, ahí no podés estar, no, no, no. Bueno, la cuestión es que me salí del grupo y seguí en la iglesia evangélica. ¿Pero Ujú, por qué? Porque estaba estudiando la Biblia, ¿sí? ok, Estaba estudiando la Biblia. Empecé con cursos básicos, después un curso intermedio, y por supuesto, después de un tiempo y de cumplidos ciertos requisitos, entré al seminario. Y hice el ujú. seminario bíblico. Bueno, es que Digamos que por lo que veo, tú ya traes ahí una historia que casi te santifican, ¿no? O sea, tanto tiempo, o sea, esa es una historia paralela, pero pero ahorita con sí. lo que estás diciendo tú, quiero hacerles una pregunta a ustedes que están ya más involucrados en este asunto. Yo he escuchado muchas pláticas y demás cuando hablan precisamente de estos seres y me llama la atención que en muchos casos hacen esa conexión de estos seres con la parte religiosa. Entonces, que estos seres también respetan y tienen relación con la parte religiosa y que precisamente uno puede ponerles un alto en cuanto a que puedes invocar, no sé, palabras o oraciones o no sé qué, o al mismo Jesús para detener
su trabajo, sobre todo cuando te quieren hacer daño. ¿Eso, ustedes, de acuerdo a su experiencia, es algo real? Voy a decir algo y le tiro la pelotita de ping-pong a Lucho, a Luis, porque él no está diciendo la parte que a mí desde su historia me impacta más, que Luis se dedicó a hacer exorcismos, y ahí te Ajá. puede responder un poco lo que preguntás. Si querés seguir, Luis, contando esta parte, porque en realidad sí, el que mejor puede responder esto creo que es Luis, que es el que conoce bien el tema de religiones comparadas y cómo funciona esto de estos seres, que cómo son tomados por distintas religiones y qué hacer para combatir este mal. Pero sí, de mi parte sí, también a su forma me dediqué a combatir los daños, en la jerga por ahí más de la hechicería o de la gente que hace tarot o magias o mancias, uno saca daños, que de Ujú. hecho es parte también de mi experiencia. Pero Luis, por ahí conviene que Luis cuente su experiencia sacando demonios y malos espíritus. Déjenme acotar algo, y que esto tiene que ver, el tema de los diferentes tipos de religiones también tiene que ver directamente, ¿no? Está ligado con estos seres, porque Sí, son quienes en realidad crearon este tal sistema. cual. Y dentro de este sistema está la religión. ¿Y para qué sirve la religión? Es para poder manipularnos a gusto y placer. ¿Y desde dónde te van a manipular? Desde la parte emocional. ¿Desde dónde? Desde la culpa. ¿Y en la culpa que genera? Miedo. Entonces, a raíz de eso, digamos, esa es la base y el pilar en donde estos bichos, digamos, se agarran y tratan de manipularnos desde ahí. Y uno cuando nace, el primer contrato que te hacen firmar, ¿cuál es? El bautismo. Ok. Entonces, bueno, de ahí le tiro la pelota a que siga Luis. Yo ya metí la cuchara. No, buenísimo porque lo No, dijiste en el momento justo, porque ahí está el eje, Mechi. Ese es el eje de donde se desprende todo esto. ok. Muy bien. Bueno, a ver, Luis, así una parte, porque me quiero ir al grupo, a lo que hacen, Bueno, etcétera, pero así, a grandes rasgos, sí hay una conexión, la parte religiosa con estos seres y, totalmente. ¿sí? ¿Tú Sí, totalmente. cómo lo podrías resumir? La conexión siempre se da, y más ahora lo venimos confirmando desde hace casi año y medio que venimos confirmándolo. La conexión siempre se da en que estos seres lo único que buscan de nosotros es nuestra energía, pero de toda la energía que se te ocurra. Esa es la conexión que hay. Las iglesias son muy buenas para estos seres porque es un lugar en donde hay mucha aglomeración de gente. Después de tantos años de meditaciones, de rezar el rosario, de orar. A mí me encantaba orar. Yo podía pasarme noches enteras orando cuando estaba en la iglesia. Me Ujú. encantaba. Eso hace que uno vaya desarrollando ciertas capacidades que están en todos, pero que a algunos se les despiertan y otros no. Entonces yo había desarrollado lo que es el discernimiento espiritual. Y podía darme cuenta cuando había algo que no era de este mundo y que no era bueno. Y me pasaba muchísimas veces de ver los seres en los techos de las iglesias parados, así como a la expectativa. Y yo le decía a la gente que estaba en la iglesia, mire, fíjense, Dios nos está guardando, Dios nos cuida, no pueden entrar, están afuera. Y en realidad lo que estos seres estaban haciendo, dándose de la energía que había en ese momento en la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, me especialicé, después de terminar el seminario y demás, me especialicé, sí, en demonología, estudié todo eso. A nivel popular se lo conoce como exorcismo, sí, también hacía exorcismo. Eran mucho más sencillos, ¿no? Que todo el ritual que te muestra la Iglesia Católica. Jesús fue contundente, él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Y se terminó. No dijo que tenías que rezar ni hacer nada. Y bueno, yo lo practicaba así. Ujú. El tema es que esos demonios se iban de la gente, pero después volvían a uno. Y ahí es donde a mí me empezaron me empezó a llamar la atención, a no cerrar las cosas. ¿Qué está pasando? Y fue ahí donde en un momento me di cuenta que la religión era solamente un limitante que mantenía a la gente ahí tranquila, quieta. Vos sufrí tranquilo que el sufrimiento te va a llegar, a ayudar, sí, te va a ayudar a llegar más, más
Aquí hacen peregrinaciones todos los años. Se caminan kilómetros y kilómetros para llegar a la Catedral de Luján, por ejemplo. Por lo que enseñó Jesús, no es necesario hacer todo eso. Y la gente está creída que cuanto más sufrí, mejor es. Y no es así, ¿eh? Es una locura. Pero culturalmente estamos pero tan marcados que lo aceptamos como si fuera una verdad absoluta, ¿viste? Que los seres sí tienen que ver con la religión, sí, seguro. Las religiones han sido totalmente manipuladas por estos seres. Al punto que la Biblia, no importa la versión que vos veas ahora, tiene cambios, tiene agregados, le han sacado cosas. Hay cartas dando vuelta todavía que las tienen guardadas en museos y demás, que hay infinidad de cartas que mandaron puestos apóstoles, que en realidad no se sabe. ¿Sabes qué? Yo dije hoy, mencioné una Biblia, la King James, que fue la del rey James de Inglaterra. Ese dijo, Ujú. bueno, muchachos, esto es una locura. No puede ser que haya tantas cartas, que haya tantas cosas por ahí. Vamos a juntarnos, vamos a hacer algo y vamos a poner un canon acá y vamos a medir, a ver qué es lo que fue inspirado por Dios y qué es lo que no. Y empezaron a sacar cosas. Sacaron el libro de Enoch, por ejemplo. Ujú. Importantísimo el libro de Enoch, ¿no? Y así Ujú. muchísimas otras cosas. Y agregaron más. Después hubo un papa que dijo, no, acá hay que agregar más cosas. La Biblia evangélica tiene 66 libros. La Biblia de los católicos tiene, creo que ya anda cerca de 80 y pico, no me acuerdo cuánto. Ujú. Y así, bueno, cada cual fue buscando su versión. Siempre fue con el objetivo de manipular gente. No sé si te ha pasado, Víctor, yo no lo vi, particularmente, pero mi papá era del campo y él me contaba que cuando tenían ganas de hacerse un asadito, buscaban un cordero o una oveja y para sacrificarlo. Y estos animalitos, el cordero o la oveja, tienen una particularidad, me decía, que cuando lo van a sacrificar, que le van a cortar el cuello, ponen las manos así, ¿viste? Para que no como Para que no atajándose. se las... No, no, Sí, eso no lo había escuchado, pero qué interesante. sí, me contaban Ujú. esto ellos. Ujú. Y vos fíjate que a veces nos dejamos sacrificar así, ponemos la mano tratando de atajarnos de algo, pero nos dejamos sacrificar como ovejas. Y no es así, ¿eh? Bueno, por lo que entiendo, pues tú eres una persona muy Y preparada en este como, tipo de cuestiones y entonces, en resumen, sí hay una cierta conexión, Sí, independientemente de las razones que sean, ¿no? Pero bueno, sí. ahora me quiero ir a lo del grupo. Bueno, ¿Cómo formaron su grupo? Primero, yo hasta donde me quedé, pues yo contacté primero a Mercedes y Mercedes me llevó a Gigi y Mercedes y Gigi me llevaron a Luis. Pero primero, ¿cómo se conocieron y cómo decidieron hacer este grupo? ellos dos dicen culpa mía. Como Ellos dos acá Luis y me yo votamos que es culpa de la Mercedes, les va a culpa. contar, Mercedes les cuenta esa parte. Bueno, sí, yo obviamente sí me queda claro porque como les digo, yo a la primera que contacté fue a Bueno, Mercedes todo empezó. para una plática y luego ella me dijo, sí, vamos a hacer la plática, pero voy a llevar una amiga y lo interesante que quiero compartir aquí es que vamos a platicar precisamente también de este asunto de las abducciones y demás, por las anécdotas y como les digo, tienen varias, pero no nos alcanzaría el tiempo. Entonces, a la hora que le digo a Mercedes, oye, pues podrías participar en otro espacio. Me dijo, sí, pero pues voy a llevar una amiga. Y lo que me llamó la atención es que se acababan de conocer, creo que tenían una semana o 2 semanas que se habían conocido. Yo dije, eso me gustó porque van a ser dos experiencias que no están contaminadas unas con otras, sino pues cada quien tiene su historia y cada quien tiene su experiencia, ¿no? Muchas veces si lo hacemos entre amigos, de repente a lo mejor hasta nos contaminamos unos con otros, ¿no? En nuestras visiones y demás. Pero bueno, a ver, la culpable, ¿qué puede decir en su defensa? La culpable soy yo. Arre. El año pasado, en marzo, empezó toda la historia y esta caja de Pandora en ese momento con una primera entrevista que me hicieron, que fue el locutor Héctor Rossi, de acá de Buenos Aires, Argentina, y que esa primera entrevista se hizo súper mega viral. Y a raíz de ahí, digamos, como que empecé a recibir mucha gente en la que quería hablar conmigo, porque en esa entrevista yo ofrecí un espacio, porque lo que estaba viendo era que la gente tiene mucha necesidad de hablar y que no encuentra un espacio serio
y contenedor en donde pueda expresarse, y más sobre todo en este tema de la ufología, ¿no? En este tema de estas experiencias de contactismo y abducción, por el hecho de que la persona sufre emocionalmente un montón de cuestiones en las que por ahí le da miedo y angustia, y tienen hasta el miedo de que se las trate de locos. Entonces, es muy difícil de que se exponga públicamente. Entonces, a raíz de eso, yo ofrecí mi espacio. En el transcurso de ese tiempo, que yo iba pasando de un programa en otro, Gigi me ve en ese primer video. Creo que fue el primer programa allí que vos me viste. Yo te vi primero en el segundo y el segundo me llevó al primero. Así fue. Vi la primera entrevista que yo vi, era la segunda. Entonces, ahí me contacta Gigi. Ella va a descontar después lo que pensaba de mí. Entonces, si es bueno, sí, si es malo, no. No, ella pensaba que yo no le iba a dar ni 5 de bolilla, porque se pensaba que yo era la top ufológica que andaba por ahí contando las experiencias. Y bueno, le respondí, me pasó su número personal, y estuvimos charlando. Nos hicimos una videollamada, estuvimos charlando un montón, y desde ahí, digamos, que no dejamos de comunicarnos. Entonces, en un momento de estos primeros encuentros, porque no sé si fue en el segundo encuentro, que dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto que nos sucedió? Hay que hacer algo. Bueno, ¿qué hacemos? Nos preguntamos, y bueno, ¿vos cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué nombre le pondrías? ¿Qué harías? Entonces, le digo, ¿y vos qué es lo que sentís con esto? Entonces me dice ella, yo me sentí engañada. Y ella me pregunta a mí, ¿y vos? Le digo yo con todo, digo, con lo que vos me pasaste, porque ella después, antes de esta charla que estoy comentando ahora, ella me pasó su video de la hipnosis que le hizo William. Yo cuando vi la hipnosis de ella, a mí me cayeron un montón de fichas, como dicen ustedes, me cayó el 20. Entonces, digamos, entré a conectar un montón de situaciones que había vivido durante 54 años de mi vida y que yo no le encontraba la explicación, y que también las veía como algo raro y como que eso no tenía que haber sucedido así o no tenía que haber sido. Entonces, y yo le digo, después de haber visto tus videos, yo me siento como que desperté. Digo, se me cayeron las vendas de los ojos. Entonces me dice, y bueno, ¿y qué nombre le ponemos? Y ahí estábamos las dos, y uno y otro, y qué sé yo. Y dijimos, ¿y si le ponemos el despertar del engaño? Y Gigi me dice, hoy, pero me parece muy fuerte. Pero le digo, sí, le digo, si en realidad es lo que a nosotras nos pasó y es lo que nosotras estamos sintiendo en este momento y es lo que queremos transmitir, me dice, y bueno, dale. Así que ahí arrancó todo. Entonces me dice, ¿y pero cómo hacemos? ¿Y cómo lo abordamos? ¿Y qué? Digo, mira, yo ya tengo abierto el espacio en donde la gente nos puede contactar y por lo menos la escuchamos. Y empezamos a investigar y ella me dice, empecemos a tomar nota y a ver con qué viene la gente, y entremos a hacer un relevamiento de las personas con sus experiencias que nos van llegando. Bueno, y así arrancamos. Después de eso, bueno, que nos empezaron a llegar personas, teníamos entrevistas, las escuchábamos. En una de esas, creo, la primer entrevista que tuvimos juntos, creo que Gigi todavía no estaba, con Luis, que Gigi me corrija, porque no me acuerdo bien. Y después... Sí, vos me empezaste a hablar de Luis, de esta persona, que ustedes dos se habían comunicado, claro. Sí. Y ahí es donde después hicimos una entrevista los tres, y Mercedes insistía con Luis, que es Luis, yo le decía, ya se re desconfiada, ya tenemos,
yo le decía a Gigi, digo, ya tenemos Tenemos la al tercera pata tercero, me decía. tenemos el tercero. Y ella me decía, Y yo estaba no, así, pará, no sé, pero no vamos de qué a sé yo. poco. Claro. A ver, chicas, ya se andan brincando pasos. A ver, porque de aquí ya andan corriendo. Ya el pobre Luis ya lo jalaron de la corbata y lo jalaron. Sí, no lo dejamos escapar a Luis. No Oye, hubo pero forma que se a ver, escapara. Y poniendo yo le más o menos seguía, el orden. Tú ya conocías a Luis, Mercedes. sí, Sí, yo lo Claro. conocí a Luis porque hizo una primera entrevista conmigo pero y bueno, después perdón, no tenía mucho tiempo, no tenía mucho tiempo que lo conocías, pues. ¿O sí? no, Ok. No, 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 solo la entrevista. no. Ah, bien, ok. Luis Pero también, ¿cómo se dio la entrevista? ¿Cómo se dio la entrevista? porque Luis se contacta conmigo luego de haber visto uno de los videos de una de las entrevistas que me hicieron. Ah, ok. Claro, por eso la culpable es Mercedes. Ahora se Ah, Exactamente lo entiende por culpable. qué. Y sí, Claro. cállate. la culpable fui yo. A ver, Sí. O sea, porque entonces, la gente llegaba a través de Mercedes, porque Mercedes es una persona muy espontánea, muy natural y fue fluyendo solo. La gente siente confianza de hablar con ella y ujú. Mercedes era quien entonces empezaba a gestionar las entrevistas. Yo estaba un Ok, poco más, digamos, de tras bambalina. Luis, bueno, obviamente Mercedes hace su entrevista, eso crea ahí un boom por lo que veo, y bueno, yo también ahí por ahí me crucé también con este asunto de la entrevista. Entonces, Luis te contacta para entrevistarte también, Mercedes, ahí empieza su relación. Sí, Después conoces a Gigi porque claro, Gigi también estuvimos te contacta. charlando. Después Gigi y tú Sí. deciden hacer el grupo y Gigi estaba renuente que quería puro grupo de niñas, no quería niños. Y No, 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 entonces, no era por eso. No, bueno, yo les digo la verdad, a mí me generaba, yo tenía miedo, no, no les voy a mentir, yo tenía miedo que a dónde, o sea, incertidumbre de a dónde íbamos con esto, temía que fuésemos juzgado mal, estaba probando, entonces, y tenía miedo también de que hubiese personas que se quisieran aprovechar de este ofrecimiento que estábamos haciendo y entonces a mí me costó más arrancar. Hoy me hablo todo y hoy ya no tengo problema, pero a mí me costó más. Entonces yo le decía a Mercedes, bueno, pero tranquila, vamos de a poco, conozcámoslo de a poco. Y que el de a poco fue rapidísimo, porque la verdad que era la tercer pata que nos estaba faltando, porque nos dimos cuenta que Luis nos complementó en un montón de aspectos. Que tienen que ver con esto religioso, él tiene esa mirada y esos conocimientos que son sumamente importantes para el trabajo que habíamos decidido emprender. Y así fue un camino de ida con Luis. Bueno, y y después en una de las entrevistas que nos tocó a Gigi y a mí, se presentó un caso en donde sí o sí necesitábamos que estuviera Luis cierto, presente. ahora me acuerdo, sí, 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 sí. perdón, a ver, no entendí muy bien, que Entonces sí ahí sí o sí qué, necesitábamos que Luis estuviera presente ok, por el tema de que, digamos, todo el conocimiento que él tiene con respecto a esto de lo de la religión y parte de lo demonio. De monología. Sí, Eso. Así que bueno, requeríamos de su presencia. Entonces, con Gigi decidimos invitarlo a esa, obviamente con la autorización del consultante, de que no íbamos a ser nosotras dos, sino también que iba a haber un tercero. Y bueno, y ahí fue donde debutó Luis con nosotros y de ahí nunca más lo dejamos ir, le atamos la corbata a la pata de la mesa. sí, después se Como generó, es, ya nos conocemos bien y las familias nos conocen, nuestras familias se conocen y bueno, ya hemos formado esta gran familia, porque para nosotros es así, esto es una gran familia, lo sentimos así como si fuera de toda la vida que nos conociéramos. Y o la sea, verdad o que la sea, o relación sea, es increíble. ustedes ya se conocen físicamente. Sí, 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 Yo tengo que decir algo. Creo que, primero lo que decías tú, Gigi, pues es difícil con tu experiencia, que ya en otras ocasiones nos irás detallando más cosas, pero es difícil de repente salir al público con un tema de este tipo, ¿no?
Lo mismo que le sucedió a Mercedes, por lo que yo entendí en sus entrevistas, pues no se aventó, o sea, tardó muchos años en tratar de, no en tratar, sino Sí. animarse a Ujú. exponer su experiencia. Y sobre todo porque pues sabemos que en este tipo de temas y a veces en cualquiera, la gente, de repente hay mucha gente que nada más entra a hostigar o entra, ni siquiera aporta. Es más, si no te interesan las cosas, lo sano es Ujú. que digas, bueno, me voy. Ah, no, pero hay que entrar a fastidiar a la gente, ¿no? Y en estos temas Sí, más. Entonces a es mí, verdad. yo lo que me estoy encontrando aquí, para las personas que nos estén viendo, que a lo mejor pues tampoco tienen mucha creencia en este tipo de temas, yo lo que estoy viendo es que hay ciertos elementos que los van respaldando. ¿Sí? Entonces, uno de esos, por ejemplo, ya entró ahorita aquí el tema con Gigi de esa regresión. Entiendo que le hicieron una regresión. Obviamente ahí vas descubriendo cosas que no recordabas, cosas que estaban ocultas. Y En el entonces, inconsciente, claro. exacto, eso va respaldando más lo que tú nos platicaste ahorita cuando tus experiencias y sobre todo a ti te va dando luz. Así Dentro de es. las personas que vamos a entrevistar aquí en Abriendo Círculos, tenemos una chica que precisamente se dedica a eso, a hacer regresiones en la parte psicológica, etcétera. Entonces, estas regresiones sí son de mucha ayuda. Yo no sé si Mercedes, ¿tú has hecho alguna regresión? Sí, acá mi Algunas compañera, cuantas, algunas cuantas. sí, acá mi compañera y o colega de Pero, equipo, pero sí, a ver, y ¿quién, quién, con Luis quién hizo, también. quién hizo la regresión? Aquí, ¿quién les Am- hizo la regresión a ustedes? A ver, porque Gigi creo que hablabas de un doctor, ¿no? Claro, a mí me la hizo el doctor William Criado. Ok, La primera, no sé si llamarla, él habla de que él utiliza técnicas de hipnosis, pero que en realidad lo que él hace no es hipnosis propiamente dicha, pero que utiliza esas herramientas. Eso ok. lo pueden consultar bueno, en su página web y en su canal de YouTube. Él explica eso en sus entrevistas, ¿no es Ujú. cierto? Ujú. Eh, ¿Nos puedes repetir sí, el sí, nombre del sí. doctor para quien quiera Él tomar es nota? William Criado. Ok. Lo pueden buscar, lo pueden googlear y van a encontrar todas sus entrevistas, sus canales. Bueno, de hecho está publicada también la hipnosis que él me hizo. Si entran a su canal de YouTube, está ahí. Esa fue mi primera experiencia con una hipnosis. Me pasó a mí que después de esto pude colaborar con él en algunas de sus intervenciones, ¿sí? Donde yo actué como intermediaria, digamos, como asistente. Ujú. Yo ahí pude tomar contacto con este tipo de cuestiones. Más allá de eso, y lo voy a confesar y lo voy a decir por primera vez porque ahora me animo más, O sea, vamos a tener una eh, exclusiva. una exclusiva, sí, sí. Antes de que me pasara todo esto, yo hacía regresiones. Yo tenía ya conocimientos, pero no me lo había hecho en mí misma y no para estos temas. Lo que pasa es que yo en gran parte de mi juventud, como canalizaba, y bueno, era contactada, como les conté, fui tarotista mucho tiempo. Fui porque ahora no lo hago más, así que hablo en pasado y entré en contacto con ciertas mancias y distintos tipos de magia y atendía a gente. Entre todo eso de la New Age, porque yo me consideraba parte de la New Age y sí lo era, también aprendí técnicas de regresiones, más que nada regresiones a vidas pasadas era lo que yo hacía. Entonces, con esos conocimientos que yo ya traía y práctica que traía de muchos años, más lo que había podido absorber de esas intervenciones que me permitió compartir el doctor William, este, es que yo antes de que formáramos el grupo, yo le dije a Mercedes, Mercedes, te tenés que hacer una hipnosis, necesitas hacerla pero entre nos, como decimos acá, entre nosotras, para ayudarnos, porque la verdad no teníamos quien nos ayudara más, nos entendíamos entre las dos. Ahí yo le hago esta hipnosis donde salieron un montón de cosas, y ahora me estoy acordando y también la doy a la primicia, después si querés te lo paso, Víctor, Ujú. después de esa hipnosis que le hice a Mercedes, tuve una reacción física terrible, ¿te acordás, Mechi? Pero segundos después que Sí, terminamos, sí, tengo las me fotos. dice, me empezó a picar. Ay, dice, me Me pica picaba, me atrás, picaba, me picaba. estaba, me pica atrás de la rodilla, y se me pica, y me pica. Y cuando se ve,
empezó Me hinché toda. sí, empezó a tener tipo urticaria con las ronchas Mm. hacia Eran afuera, ronchas que se me porque ve que hay empezaron a urticaria expandir. Ah, qué interesante. Las piernas, los sí, brazos, se me empezó a cerrar, me dio una reacción alérgica. Yo pienso, hoy que ya venimos estudiando el tema, pienso que fue tan fuerte lo que pasó en la hipnosis de Mercedes, todo lo que salió, todo lo que brotó, todo eso malo que salió de ella, donde ella pudo ver mucho más y entender más qué le había pasado, el tema de sus abducciones, que a mí me generó eso. Yo hacía bastante que no hacía ese tipo de cuestiones y nunca tampoco me había dado una reacción así. Eso para nosotras fue, o al menos para mí, fue una prueba más de que realmente todo lo que Mercedes visualizó y experimentó en ese momento fue real y energéticamente fue real, porque si no, ¿por qué va a producir todo esto? Es así. Tengo las fotos por ahí porque sí. fue una cosa que me asusté. Yo estaba por ir al médico porque estaba toda llena de ronchas. Y entonces dije, no, yo me tengo que calmar, me tengo que tranquilizar, me tomo un baño, me duché, me bañé con agua fresca y dije, me tranquilizo. Y bueno, y o sea que para que ustedes sepan, no es que esto es todo color de rosas, todo hermoso, es una lucha, es algo que nosotras enfrentamos, todavía no lo conocíamos a Luis, y hasta el día de hoy, por exponer esto y sacarlo a la luz, y humildemente, desde donde podemos, porque somos personas comunes y corrientes y no nos sentimos especiales, pero desde Tal donde cual. podemos, aportamos nuestro granito de arena y ayudamos a ciertas personas, estos seres no están contentos con eso y se toman algunas represalias y luchamos contra eso y se puede, pero no es que no nos hacen nada, nosotros nos defendemos y estamos en una constante lucha, Es un tire es y así, afloje constante, ¿no? sí, constante. Bueno, ¿y aquí a Luis le hicieron alguna regresión o no? Y sí, ¿También? porque Luis dice, no, pero Luis, con Sí. todos los No implantes que zafó. tenía, ¿Y todos los cómo les implantes fue? etéricos, ¿Cómo les fue? fue ¿Cómo les fue con abducido. Luis? ¿Cómo les fue con Luis? ¿Tú se lo hiciste también, Gigi? Sí, trabajábamos juntas, empezamos juntas con Mercedes, pero no porque lo buscamos. Inclu- La gente, sin saber esto que hoy contamos por primera vez en este programa, lo contamos, la gente, fue llamativo, le pedía a Mercedes hacer este tipo de intervenciones, cuando en ningún momento nosotras dijimos en público que que íbamos hacíamos a eso. hacerlo. Que ya lo habían hecho ustedes. Ajá. Totalmente, fue increíble. Y entonces así, bueno, viene el momento de Luis hemos hecho cientas ya de intervenciones. Eh, la intervención de Luis fue fuerte porque fue la primera vez que tuvimos que cortar y hacer una segunda sesión porque fue Y tan fue tu fuerte. prueba de fuego, Fue mi porque prueba ese de día, fuego, es verdad. porque no sé qué pasó ese día que los bichos me sacaron del medio. No, Oh, ¿no te habías oh, despertado, Luis? Se despertó, lo despertaron Sí, los Sí, seres. me a Luis acuerdo. sí, pero ese día no sé qué pasó conmigo. Por eso. Los Ah, muchachos sí, me no, sí, no, sacaron, no, los cierto. muchachos me sacaron del juego. Sí, no quería pero, que pero, estuviera a ver, Mercedes. a ver si ya aclárenme. Me quedé La sola, porque regresión, después manda. la regresión fue también vía internet, no fue física, Sí, o claro, sea, sí, 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 no fue No, sí. no, presencial. internet. Wow. No, No, Internet. Y entonces votaron pero aquí a Mercedes a le pasó algo, no, Mercedes. no se pudo conectar. Mercedes no hubo forma, No Mercedes no sé qué pudo me estar pasó, yo no pude estar, pero no y, es porque yo no quisiera, sino porque no sé qué circunstancia claro, se presentó en no, y el ese compromiso momento. estaba, con Luis estaba el Ujú. compromiso. Entonces yo le dije a Mercedes, no, no, o sea, yo dije, lo hacemos porque nosotros tenemos mucho respeto por la gente que se acerca. Y teníamos ese respeto con Luis también, a pesar que no lo conocíamos tanto, pero había que hacerlo. La intervención de Luis, yo digo, fue una de las más fuertes en el sentido de que nunca había una persona con tantos implantes en todas partes de su cuerpo, ¿Cómo? implantes etéricos, por lo tanto, él fue abducido, fue intervenido también por estos seres.
Tenía muchos implantes para que no avanzara. El objetivo era ese, que no avanzara, que no pudiera caminar. Y de hecho Luis nos confirma que físicamente, eso lo puede decir él, tenía un problema, creo que era en la rodilla, Luis, no sé cuál de las rodillas, la izquierda La o la derecha. derecha. La La derecha. derecha. Oigan, pero a Este, ver, Luis pidió la regresión, no le dijeron, papito, alíñate no, porque no, te él vamos a hacer sabía. No, 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 él no, te la no. sabía. vamos a aplicar Todo de es todos parejos. consentido, todo. Si estás en el grupo, te lo tienes que hacer a fuerzas, No, ¿no? pero él no estaba todavía en el grupo. No, él Esto era O sea que, era o su consultante, sea que, consultante. era conejillo de India, no me digas, entonces no supo era dónde se metió el pobre. consultante. Bueno, bien, Pobre Luis, y no bien, puedo. bien, bien, interesante. Es que, Víctor, ¿sabes qué? Si te estás dando cuenta que en cada uno de nosotros, en los tres, hubo un proceso previo de Sí. preparación para llegar a ese momento. En el momento en que yo la contacto a Mercedes, yo hacía ya más de 10 años que había dejado todo lo que tenía que ver con mi práctica teológica eclesiástica, había dejado todo. O sea, No, tú no, estabas en ese canal cuando contactaste a Mercedes, estabas en la parte, bueno, venía Claro. saliendo, como dices, de la parte religiosa, la parte teológica, etcétera. ya me había salido hacía más de 10 años antes. Pero Y pero ¿por qué te entró la curiosidad de entrevistar a ahí va, Mercedes? a eso te iba a decir. Entonces, hubo un momento en que apareció, veo en YouTube, viste que YouTube, no sé por qué, pero a veces random te tira videos, viste. Y bueno, a mí me aparecían videos de un tal William Criado, ahí en un sofá que hablaba, y yo no entendía de qué era. No sabía de qué se trataba, ¿eh? Y Ujú, los dejaba. Y me apareció durante mucho tiempo eso de William Criado, a esas yo ni las conocía y me volví a interesar de nuevo por el tema OVNI, me volví a interesar de nuevo por ese tema, ¿no? Y entonces empecé a buscar a la gente del grupo donde yo estaba. El hombre, el fundador de este grupo todavía está, es famoso en Argentina, conocidísimo. ujú, Eh, y bueno, empecé a profundizar y demás, y en una de esas que pasó, veo el mismo reportaje que le hace Rossi a Mercedes. Entonces en ese momento, me acuerdo que estaba parado adelante de la tele mirándola, y digo, bueno, la voy a contactar. Pero yo no sabía que era por el tema de hipnosis o algo por el estilo, no, la voy a contactar. Y le voy a ujú, comentar a ver qué opina. Quería saber qué opinión tenía. Y ahí ujú. empezó. Bueno, yo creo que aquí que tengo yo que hacer un reconocimiento a Mercedes, porque pues es muy común de repente que por la razón que quieran, Sí. tú puedes contactar a alguien para entrevistarlo y lo que tú quieras y de repente la gente se pone difícil, lo digo por experiencia. Entonces, hay gente por eso yo valoro mucho a las personas y lo dije en un inicio, lo que buscamos aquí en Abriendo Círculos, ¿no? Conocer otros seres, otros mundos, pero esos seres que queremos incluir, como ahorita están ustedes con nosotros, solo por el tema, también necesitamos las personas, porque me he topado, pues tengo algunas personas que voy a entrevistar, que me pasó algo similar con Mercedes. Yo con Mercedes le escribí, pues pasaron 2, 3 días y dije, bueno, pues ok, gracias por participar, no hay problema. Me contestó, entonces dije, bueno, ok, perfecto. No es difícil, es difícil, sobre todo en estos temas, de repente abrirse. Y luego contacté a otra persona también, pero esa sí ya está como en otro estándar, es de María Elena Sarmiento, pues por todos lados, da cursos, aquí y asado. Lo mismo le escribí, tardó 3, 4 días. Y bueno, y al igual que ustedes, porque con a Mercedes, cuando la contacté, creo que me dio ya la entrevista hasta los 2 meses, algo así, porque ya tenía entrevistas por acá, por allá y demás. Con Marilena Sarmiento fueron 4 meses. Pero yo lo que valoro mucho es esa parte por ejemplo, Marilena Sarmiento, que ya estaba entrevistada en diferentes espacios ya muy fuertes. Yo decía, bueno, invitarla para estar en un lugar cerrado, ahorita pues vamos a estar en YouTube, pero de donde yo la invité era un espacio de Zoom, pero un grupo cerrado, ¿no? Donde ustedes me hicieron también favor de participar. Entonces yo dije, una persona de ese calibre pues va a decir, oye, meterme a un grupito, no voy a estar con 2, 3 monitos, pues como que no es muy atractivo, ¿no? Entonces, y no, me dijo que sí, y sobre todo aparte pasó una situación muy difícil para ella, tuvo una pérdida muy fuerte, y entonces yo todavía le dije, ¿sabes qué, Marilena? No te preocupes, lo cancelamos. Y dentro de su dolor, dentro de su situación, me dijo,
No, tengo un compromiso con un canal de televisión, tengo una entrevista en un radio y voy a estar con ustedes. Eso para mí fue algo muy grande porque dijo, oye, no estoy ofreciendo más lo que le puede ofrecer una radio o una televisión. Es un grupo cerrado. Entonces, por eso a Mercedes, pues le quiero hacer ese reconocimiento de esa apertura y más ahorita, pues de que logró hacer este grupo y yo ahorita me quiero enfocar también a sus raíces, a lo que están haciendo, porque ya me platicaron ahorita que contactaron personas que los estuvieron buscando. Ahora quiero que me platiquen, a ver Mercedes, platícame qué es lo que hacían cuando les hablaban las personas. Me supongo, por lo que nos platicaron ahorita un poquito, pues llegó gente muy dañada, gente a Mm. lo mejor con una carga energética o unas experiencias muy fuertes, porque obviamente al de identificarse con ustedes es porque traían alguna situación similar. ¿Qué es lo que hacían ustedes? Porque tengo que decir una cosa que cuando yo supe más o menos lo que estaban haciendo, yo dije, y se lo he dicho a Mercedes, le dije, primero mi reconocimiento porque están trabajando con gente que viene, como les digo, de repente con experiencias muy fuertes y traen una carga energética, emocional difícil. Y es muy delicado manejar este tipo de gente porque pues, si no lo sabes manejar o no encuentras la manera de hacerlo, los puedes acabar de hundir. ¿Sí me explicó? Entonces es como un psicólogo que no es bueno, puede llegar a una persona con una historia, con una carga y lo que tú quieras, y ha habido casos, y bueno, yo he tenido unas experiencias con gente cercana que lejos de ayudarlos los acaban de fastidiar. Entonces, y gente que sí lo sabe manejar. Entonces, regresando a la pregunta, Mercedes, esa gente cuando los empezaba a contactar, ustedes ya tenían una idea de cómo manejarlos, porque pues también es esta cosa, es que yo creo que no sé si ya tenían un plan o cómo lo vamos a manejar, o lo vamos a nada más a platicar. ¿Cuál fue el mecanismo ahí, Mercedes? Bueno, desde ya el ser contactado y abducido no es gratis, se paga un costo muy alto. Desgraciadamente es así. Aunque haya personas que digan, y sí, pero no, todos vienen con paz, amor, que son divinos, no tienen la máxima idea, ni la máxima ni la mínima idea, para no decir otra cosa, de lo que les espera luego, porque en algún momento eh, se las cobran. Y desgraciadamente dirán todos, sí, pero en algún momento morimos, pero bueno, tienen la capacidad de borrarte del plano cuando a ellos se les dé la gana. Y las consecuencias que se pagan, como te decía antes, son muy altas. Todos los que llegaron a nosotros hasta el día de hoy es porque resonaron porque la mayoría llegó, digamos, por haber visto alguna entrevista. No solo mía, sino también del equipo, o por haber visto algunos videos de nuestro canal de YouTube. Todas llegan con algún tipo de daño. Específicamente, siempre es emocional porque desde ahí es donde operan estas bestias, Ujú. ¿no? Quiero decir allí Desde que ahí. se alimentan de eso, ¿no? De las Exacto. emociones. Ujú. Y con respecto a cómo las tratamos y cómo llevamos adelante cada uno de nuestros consultantes, hay una diferencia con muchos de quienes están haciendo esta labor parecida a la nuestra. Es que nosotros lo hacemos desde la experiencia de que pasamos la misma situación. Tal vez más agravante o no, pero los entendemos y los comprendemos desde la postura que vienen porque nosotros también hemos estado en esa situación de ser contactados o abducidos. Entonces es mucho más fácil poder llevar al consultante que llega a nosotros, porque primero lo entendemos. Segundo, ya conocemos el modo operandi de estos seres. Entonces, apenas nos empiezan a contar, ya más o menos vamos dilucidando por dónde va la situación. Al margen de que nosotros constantemente nos estamos capacitando y estamos investigando, ¿no? Y Y permitime, llevamos, Mercedes, disculpa que te sí, interrumpa, porque ¿no? justo Está ahí lo bien. dijiste, además de que nos estamos capacitando, cada uno tiene sus conocimientos previos
Y por eso nosotros trabajamos en equipo, porque entre los tres nos complementamos, cada uno con sus conocimientos, más todo lo que nosotros, hay un estudio de trasfondo que, bueno, por ahí no lo estamos diciendo, pero nosotros todo el tiempo nos estamos capacitando, tomando cursos, estudiando. El tema del abordaje a las personas es muy cuidadoso porque nosotros somos tres caras visibles, pero detrás nuestro también hay otras personas que tienen profesiones y están cuidando todo el detalle y nos asesoran y están pendientes de todo. Entonces, más allá de que el equipo somos nosotros tres, tenemos asesoramiento y conocimientos en lo que es victimología y cómo se hace un abordaje correcto a personas que llegan, de alguna manera son víctimas. Sí, son víctimas de una situación. Lo que les pasa a estas personas, como bien lo dijo Mercedes, en algún momento es que no encuentran otros espacios serios o les cuesta encontrar para poder contar libremente lo que realmente les pasa, sin temor a ser tratados a lo mejor de locos o por los ambientes en donde ellos se manejen. Entonces, ya el propio espacio de escucha que podemos ofrecerles, creemos que es importante y ya es el principio de esa sanación interna. Pero bueno, es importante también que la gente sepa que estamos capacitados, que estudiamos mucho, asesorados y que trabajamos por eso en conjunto. Y no hacemos nada al azar. Siempre cada caso lo charlamos, lo seguimos. Las personas que nos han consultado, por suerte, y estamos felices por eso, vuelven a nosotros contándonos que se sienten mucho mejor y eso es lo más gratificante, poder ver cómo cada uno progresó en su propia vida. Y ya para nosotros, con que a uno le haya pasado eso, ya nos llena el alma. Y eso es la Y aparte, importancia de este trabajo en grupo, en equipo. Pero fíjate qué y interesante aparte lo que deja, mencionas, Gigi, porque creo que la conversación de hoy lo que más me gustó, bueno, esperaba yo que, espero que las personas que nos estén viendo les sirva, que no fue nada, no es nada más la parte de la experiencia, que eso lo podemos ver obviamente en muchas entrevistas, gente que les ha sucedido las cosas, sino que ustedes, Mercedes, Gigi, Luis, ustedes no se quedaron en esa parte de convivir y compartir experiencias, sino pusieron manos a la obra y como decían, ¿qué vamos a hacer, no? Como decían al principio Gigi y tú, Claro. Mercedes, Es que ¿qué vamos a no somos hacer? lo que nos pasó, no somos lo que nos pasó, Víctor, somos lo que hacemos con lo que nos Exacto, pasó. esa es Y la tenemos diferencia. esa Ujú, visión del ujú, equipo. ujú. y déjenme acotar de que vamos hasta donde podemos y sabemos. Hemos tenido casos en los que los hemos tenido que derivar a otros profesionales, digamos, de la salud mental. No nos Mm. tomamos atribuciones que no nos corresponden, porque no somos médicos y sabemos situarnos en el lugar que nos corresponde. No hacemos nada que no, que digamos que esté al azar o decir, bueno, sí, sí, total. No, no, no. No, no la canchereamos y tratamos de trabajar en la forma ética, la mejor ética posible, porque sabemos que estamos trabajando con seres humanos y con eso no se juega y aparte se trabaja sobre la parte emocional del ser humano y eso es muy, muy serio. Qué bueno que le mencionas, Mercedes, porque eso es manejar algo con responsabilidad. Y yo Tal creo cual. que eso, qué bueno que lo menciona, porque no sabemos. Quizás ahorita dentro de las personas que vean este espacio, ahorita, mañana, de un mes, 2 meses, a lo mejor tengan esa situación y bueno, van a compartir aquí también ellos su espacio donde los pueden buscar para comentarles, para compartir. Pero me gustaría ir cerrando el círculo de Déjame, hoy. Sí, 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 déjame agregar otra cosa. sí, sí, Mercedes. Todos los que llegan a nosotros, a nuestro espacio, todos, no hay uno, todos es, digamos, como que es el último recurso.
porque todos pasaron por la bruja, por el chamán, por la tarotista, por la reikista, por todas por mancias, por todas estos, cómo se diría? Gama de opciones, ¿no? Sí, Por toda esta religiones, todo, sí. sí, han pasado por todo. Y digamos, y esto es como la última esperanza y la última opción que les queda. Entonces, hemos visto eso, que en su mayoría llegan ya Sí. habiendo pasado por todo este abanico de otras Opciones. cosas, opciones, ¿no? Bueno, yo quisiera escuchar ahora a Luis. Ay, sí, vamos a dejarlo hablar, pobrecito. Sí, Las ahorita cotorras acá no paran de hablar. Luis, no, pero está Ya padre me silencio. porque no, tampoco, Mercedes, tampoco. No, pero creo que eso es lo interesante ya lo habían mencionado por ahí una o dos veces, son diferentes visiones, diferentes conocimientos, diferentes personalidades, eso es interesante y por eso creo que los felicito porque llevan pues un año o no sé exactamente ya cuánto llevan de estar trabajando en esto y yo se lo dije alguna vez a Mercedes, ¿no? Ahorita se los digo a los tres. No es fácil trabajar con este tipo de emociones, porque aparte estás trabajando de repente con emociones muy densas y yo le decía alguna vez a Mercedes, le digo, híjole, yo no sé si pudiera trabajar en este tipo de trabajo porque imagínate todo lo que estás absorbiendo, con todo lo que estás lidiando. Entonces ustedes, recuerdo alguna vez que no sé qué comenté con Mercedes y me dijo, ahorita paramos un tiempo porque necesitamos reponernos. Entonces yo dije, no, pues cómo no, pues imagínate, traes este ritmo de trabajar con esto de energías, que ya lo especificaron ustedes, que estos seres se manejan y explotan lo que es las energías, los miedos, todo este tipo de cosas. Entonces imagínense lo que están manejando y aparte, como lo acaba de mencionar Mercedes, las personas con las que están tratando y las condiciones en las que llegan, ¿no? Entonces hay que tener tacto para manejarlas y por eso qué bueno que Gigi está diciendo, bueno, nosotros somos la parte visible, pero también cuando no, como cierta también Mercedes, si no los tratamos de canalizar por otro lado. Si no podemos hacer más o no estamos seguros de lo que podemos sacar, pues tenemos la responsabilidad de decir, sabes que no podemos, pero Claro, búscate una opción, ¿no? Pero Luis, a ver, yo te voy a dar la palabra. Bueno, Platícame así en general, ¿cuál es tu experiencia ahorita en este año que llevan, más o menos? Ahorita me especifica. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan, pues, sí, más de un año y medio ya. Estamos cerca de los 2 años ya. No nos cerca dimos de, cuenta que se nos pasó el tiempo. cerca Casi de dos 2 años? años. Sí, sí, sí. Se No nos me pasó digas. volando el tiempo. no, Un año, ¿no? un No, año, Chirola. Mercedes, saca el cálculo. Bueno, Más. es que No, Luis, si Abril. yo tenía, lo que, Marzo, a ver, marzo de Mercedes, de abril a abril es un 2024 año. a marzo de 2000, claro, de 2025, un un año año. y Un algo. año. lo que pasa Y que estamos en Luis con No, octubre. no sé, ustedes tengo dos, un Lu- año y 7 meses. lo que pasa que ¿Viste? Luis con ustedes dos se le ha hecho como de 2 años. Pobre Luis. Sí, la verdad. A esa no te la discuto, tenés razón. Qué aguante que tiene Luis. Felicidades, Luis. No, yo creo que es un agasajo estar aquí con Gigi y Mercedes. Aparte, pues Sí. me encantan porque tienen buen humor y eso yo lo valoro mucho. Y creo que para trabajar en este tipo de cosas, si no tienes buen humor, pues estás perdido. Está Pero a ver, frito. Luis, después de tus 2 años, después de tus 2 años en el grupo, platícame cuál ha sido tu bagaje, cuál ha sido tu impresión o con qué te quedarías. Así una pregunta ¿con qué te quedarías de este tiempo que llevan? Te voy a decir tres palabras que condensa y sí, sí, que condensa todo y resume todo lo pasado en estos 2 años. Vocación de servicio. No importa cómo, no importa en qué forma, pero vocación de servicio. A los tres nos une lo mismo. Desde mi lado, cuando empezamos, cuando estuvimos por la iglesia evangélica tiene, igual que la católica, tiene la característica de ayudar siempre. Bueno, nosotros anduvimos con mi mujer, me acuerdo, anduvimos involucrados siempre en ayuda, siempre, Ujú. siempre sacábamos de mi sueldo para ayudar, siempre lo mismo, siempre fue vocación de servicio. Por más que lo quiera negar o por más que cuando no me doy cuenta,
estoy con esa vocación de servicio. Y eso nos une. Ese es el común denominador de este grupo, la vocación de servicio. Pero aparte, yo creo que también Después, esa parte, esa conexión, ¿no? Porque tú puedes la conocer a conexión. cualquier persona y una cosa es que la conozcas, que convivas, pero otra cosa es que conectes, ¿no? Y más aquí, Sí. porque de repente debo entender que puede haber decisiones difíciles de tomar. Entonces, ponerse de acuerdo, que a lo mejor Mercedes quiere una cosa y otra, y obviamente tú otra, ponerse de acuerdo puede ser de repente difícil. Pero yo creo que cuando conectas y cuando tienes esa facilidad de Bueno, decir sí y no, saber hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no, saber decir, ¿sabes qué? Reconocer que a lo mejor la otra persona tiene una mejor idea o tiene una mejor opción. Eso ujú. es, si no tienes eso, no funciona como grupo. Entonces ¿Y yo por cómo ese se logra lado, eso, Víctor? ¿Y cómo perdón, se logra eso? En este caso, ¿cómo se logró eso? ¿Sabes cómo? Con una conexión álmica. Nuestras almas están conectadas. Entonces yo, eso se hace muchísimo más fácil. sí, claro. ¿Sí? Por supuesto, eso es importantísimo. Import- Pues bueno, amigos, miren, podríamos seguirnos aquí más tiempo, pero ya se nos está acabando el tiempo. Les quiero agradecer. Vamos a cerrar el círculo de hoy, pero les quiero decir que van a estar por aquí seguido Mercedes, Gigi y Luis, lo cual me complace mucho después de haberlos visto ya hace año o 2 meses. Yo sí llevo las cuentas muy bien. Entonces, Qué exacto. divino. Entonces, me complace mucho verlos de nuevo y lo que decía Luis, esa conexión, ¿no? Yo desde la primera vez que estuve con Gigi, con Mercedes, estuve muy a gusto con ellas y ya cuando me llevaron a Luis, pues que es un caballero, eso déjenme decirlo, es un caballero, yo creo que ellas no me lo podrán confirmar. Yo con poquito que lo vi en aquella ocasión dije, no, este es un caballero y creo que eso también colabora para que haya una buena relación Gracias. y la confianza entre ustedes, ¿no? Y la confianza de tu mujer de dejarte estar aquí con estas chicas, porque pues, a lo mejor ya te hubieran recogido la canasta, como dicen. Es un Entonces, Déjame aguante decirte, también, la queremos de- mucho, la adoramos, la adoramos y es un gran ay, apoyo sí, para nosotros. Sí, bueno, Ah, sí, pues por sí. eso yo decía hace un rato, hay mucha gente que está por detrás de estas tres caras visibles, que son el sostén y que están permanentemente apoyando este proyecto. y bueno, para cerrar el círculo, yo quisiera que me hicieran un comentario final, con que algo que nos quisieran decir o algo que quieran dejar como el cierre de este círculo, Mercedes. que dejen filtrar su alma, se dejen guiar por esa cosa que por ahí no saben qué es, que es como algo que se siente acá en el pecho o en la boca del estómago y que te está diciendo anda por la derecha en vez de por la izquierda. Ese es el alma, esa es una filtración del alma y que cuando le hacemos caso no nos arrepentimos. El alma siempre está conectada directamente desde el corazón. Entonces, denle en bolilla, que no se van a arrepentir. A eso se los sello, se los firmo y se los aseguro. Y una vez que uno empieza a hacerlo, no hay vuelta atrás. Es un viaje de ida. Es muy cliché lo que digo, pero es un viaje de ida. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por la confianza que nos tenés y por todo el tipo de apreciación que has hecho no solo al equipo, sino a cada una de nuestras personas. Y bueno, infinitas gracias. Hombre, al contrario, yo soy el agradecido. Gigi, Bueno, lo mío, así como les voy a decir, simple. No se dejen vencer ni aún vencidos, que si hay allá del otro lado personas que nos estén escuchando, que les haya pasado algo similar y creen que están solos en el mundo, no, no es así. Hay muchas personas que nos ha pasado y que también esto se puede superar, que hay una salida, pero tienen que creer en sí mismos, dejar de escuchar tanto al alrededor y empezar a escuchar la voz interna, que van a encontrar si buscan van a encontrar esa salida. A veces pueden conocer a alguien que les dé una mano y otras veces con el simple recordar y escucharse es una salida que existe. Estamos también abiertos, que nos pueden consultar, pueden entrar a nuestra página y tienen todas las ¿cuál, formas cuál- para cuál es la página? contactarnos. Porque así no la van a adivinar. Sí,
Es www.eldespertardelengano, no engaño, sin el palito de la N, engano.org. Ahí van a encontrar nuestros canales, nuestro YouTube, pueden ponerse a escuchar, tenemos meditaciones que les pueden ayudar mucho. Ahí nos pueden ubicar, están todos nuestros contactos, los canales, las redes sociales y un formulario de contacto y respondemos todos los mensajes. Nos tienen que tener un poquito de paciencia por ahí, porque tenemos muchos mensajes, pero los respondemos a todos. Así que eso, muchas gracias por tu espacio, Víctor, y ante todo, muchísimas gracias por el respeto con el que has tomado este tema. Para nosotros es sumamente importante porque es una parte de nuestras vidas muy sensible y has sido muy respetuoso. Lo mismo a tu público, que más allá de esto de que crean o no nos crean, pero lo importante es el respeto y la escucha que nos han dado. Así que bueno, esperamos Muchas, también tener noticias de todos la audiencia, que si quieren contactarnos estamos acá para darles una mano, al menos una oreja, prestárselas y escucharlos. pues muchas gracias, Gigi. Y te voy a decir, este espacio de Abriendo Círculos tiene muchos objetivos y uno de esos objetivos que buscamos es que la gente se abra, que la gente escuche. No es necesario que piense uno que todo lo tienes que creer o tienes que desechar todo. Hay que tratar de aprender, por eso desde el inicio de este espacio decía, este es un espacio para aprender. Entonces, hay que aprender a escuchar, desechar lo que no queramos, quedarnos con lo que nos sirva, pero aparte la vamos a pasar bien. O sea, nadie nos va a empujar nada. ¿Y quién dice si el día de mañana lo que le pasó a Mercedes, lo que le pasó a Gigi, lo que le pasó a Luis, les puede suceder? Sí, ahorita quiero cerrar con una partita que comentar al respecto, pero Luis, ¿Con qué cerraría? Mirá, estaba pensando, recién yo dije tres palabritas, vocación de servicio, ¿no? Pero lo tuyo también es un servicio. Estás dando a conocer diferentes opiniones, diferentes puntos de vista para el que tenga el alcance, el que pueda llegar a ver tu programa, pueda saber con qué se puede encontrar y que tenga la posibilidad de elegir entre lo que más le convenga o lo que más le guste. así Está es. muy bueno, Víctor. Y es, por supuesto, una tarea titánica. A veces pasa que no estás solo, a veces pasa que, como decimos acá en Argentina, estás remando en dulce de leche y parece que no avanzás, pero vaya mi felicitación, Víctor, por esto. Pues muchas gracias. Y les Por- yo quería decir algo en base de creer, no creer, ¿no? Y es un ejemplo que yo pongo muy seguido. Yo digo que si a mis 20 años me hubieran dicho que yo iba a vivir un terremoto, No, que iba a vivir un huracán, que iba a vivir una pandemia con lo que vivimos todos, yo hubiera dicho, no, porque primero, pues el terremoto, pues mi lugar de origen no es un lugar sísmico, entonces yo hubiera dicho, no. Lo del huracán, pues también mi lugar de origen muy lejano, a una costa, hubiera dicho no. Lo de la pandemia se me hubiera hecho así como algo de ciencia ficción, ¿no? sí, Estamos acostumbrados a que a lo mejor hay epidemias, hasta de piojos en la escuela, pero bueno, es una epidemia y es sí. algo que de sarampión, de lo que sea. Eso lo podríamos querer, pero una pandemia no. Y en mi caso, en el 85 me tocó el terremoto de la Ciudad de México, Terrible fue, terrible. salí, me tocó el huracán Gilberto en el 88 en Cancún, ¿sí? Entonces, por eso este ejemplo se los pongo tan simple como podemos pensar que no nos va a suceder. Lo que están platicando estos chicos, pues no es muy improbable. Pero yo creo que si todos los que nos estén escuchando, nos estén viendo, hacen una retrospectiva de su vida, a lo mejor alguien por ahí ya sufrió un accidente que jamás pensó sufrirlo. A lo mejor alguien se sacó la lotería, porque tampoco tiene que ser puras cosas negativas, ¿no? No, Y se la sacó, ¿no? A lo mejor alguien pensaba tener un hijo y ya tiene tres, ¿no? Entonces, también, o sea, son cosas que no esperamos, pero hay que tener la mente abierta y como le digo, disfruten la vida, disfruten escuchar diferentes personas, diferentes temas y como les digo, yo lo que más valoro de este tipo de entrevistas es que conozcamos diferentes seres y diferentes mundos. Aquí el día de hoy, tanto Luis como Gigi como Mercedes nos invitaron a su mundo. Hay que entrar, hay que conocer, la vamos a pasar bien. Si nos sirve, qué bueno. Si nos divertimos, qué bueno. Y si no,
no pasa nada. Víctor, una última. ¿Me Dime, das dime, un dime, Luis. segundito? Cuento, mira, te voy a dar una primicia, ¿eh? Una primicia. Mi mujer quería Ah, salir conmigo y me cerró la puerta, no me dejó salir, ¿viste? Me tuvo secuestrado. ¿A vos te parece? No puede ser, después de pues sí. tantos años. Oye, pues si de eso hablamos, yo de repente tengo una como medio abducción con ustedes porque como de repente me empieza a jalar el acento argentino, como que de repente se me antoja hablar como argentino. Ya pero Y yo bueno, ya tengo. me estaba enojando con Luis que lo habían abducido y no nos había contado nada. ¿Cómo no nos ha contado esto? ah, Por eso oye, es fundamental, sí, Víctor, como decías vos, disfrutemos El todos los humor. momentos. Es Sí. inevitable que pasemos por momentos de tristeza, pero también las pasamos, los sobrepasamos. Lo importante es que disfrutemos el momento que estamos viviendo, con todo, con todas las claro. ganas y listo. Después lo demás es Claro, y ojalá. bueno, yo cierro ahora sí con el agradecimiento nuevamente y felicitándolos por la labor que están haciendo. Sigan Gracias. así, Gracias. ojalá que mucha gente siga encontrándolos para salir de esta situación, porque bien lo dijeron, el tener este tipo de experiencias. Yo sé que hay gente que de repente dije que están así como que quisieran salir a todas las noches al jardín a ver si son abducidos, pero Ni idea. no es No es verdad. cosa, no es cosa fácil, no es cosa de juego y creo que No, hay que para darle la nada. dimensión. Por eso ahorita lo que más me gusta y valoro de esta conversación es sus experiencias, pero aparte su trabajo es una manera de entender que no son personas que andan alucinando, que andan tomando cosas y que andan viendo cosas. Creo que lo que escucharon el día de hoy, amigos, está muy bien fundamentado, muy bien argumentado, con experiencias y creo que son buenas bases para poder creer más y por lo menos estar alertas, porque vuelvo a repetir, no estamos exentos de que nos pueda suceder. Pues muchas gracias nuevamente, nos vemos para la próxima porque por aquí van a andar, así Qué que bueno. no se preocupen, aquí vamos a andar seguido, ¿vale? Un Abrazo. abrazote. Bye Muchas bye. Abrazo. gracias. Bye Hasta luego. bye. Saludos. Chao. Un abrazo.